Hola, hola, buenas noches. Adelaida, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿se escucha? Adelaida, ¿me escuchas? Hola. Sí, Miguel, sí se te escucha. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bienvenido. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Encantado de estar presente nuevamente en esta jornada eh, de... Uy, creo que Estamos tu por... micro... ¿Aló, Adela? ¿Cómo estás? Adelaida, ¿nos escuchas? ¿Aló? Parece que no. Hola, Adelaida, ¿nos escuchas? ¿Puedes proyectar, por favor? Hola, Bueno, hola, Miguel, ¿qué tal si hola. nos cuentas, qué tenemos para hoy? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos, apreciada comunidad de la Escuela de Negocio Digital. Eh, Ya tenemos un tema muy importante, de hecho tenemos la presencia de Leida Bendaño, quien nos va a hablar sobre el tema de jornada y horarios de trabajo en tiempos de COVID-19, ¿no? Un tema muy importante que en esta coyuntura pues muchos trabajadores, muchos profesionales están elaborando bajo una modalidad totalmente diferente que involucra también un cambio en los hábitos tradicionales del trabajo, en los hábitos que comúnmente uno ha tenido durante mucho tiempo en el horario de oficina, estas jornadas pues tradicionales, ¿no? Pero hoy en día la situación es totalmente diferente. Nos encontramos en una situación en donde muchos de nosotros quizás no se levanta a trabajar a las 9 ni tampoco acaba a las 6 y tampoco detrás de esto pues implica de que no existe de repente para muchos un traslado, no muchos estamos bajo la modalidad del home office y justamente Adelaida hoy día nos va a hablar qué hay detrás de todo esto, qué hay detrás a nivel, por ejemplo, de los regímenes laborales que existen hoy en día, en términos legales, cómo las empresas han ido adoptando en el sector estas buenas prácticas obligatorias que en cierta medida la coyuntura nos ha obligado a adoptarlas. Y mucho más que Adelaida, pues justamente la tenemos aquí un poco para contarles quién es Adelaida Avendaño. Ella es ejecutiva actualmente de reclutamiento y selección para la empresa TrueScorf, una empresa transnacional. Ella es psicóloga profesional, psicóloga de la Universidad Nacional Federico Villarreal, orientada al área organizacional, tiene más de 4 años de experiencia en temas de reclutamiento y selección de personal, así como legislación laboral y recursos humanos. Adelaida ha podido liderar más de 200 procesos de reclutamiento y selección a lo largo de su carrera, ha trabajado en empresas internacionales, también de prestigio, y hoy en día está al frente del equipo de atracción del talento en TrueScorp, una empresa de telecomunicaciones. Creo que tenemos ahí a Adelaida. Adelaida, ¿nos escuchas? ¿No? Yo solo te veo. A ver, intenta hablarnos, por favor. Hola. Sí, creo que tenemos ahí problemas con tu audio. Adelaida, no sé si puedes de repente sacarte los audífonos o hablarnos porque no te escucho. A ver, ¿puedes decirnos algo? Hola, hola. No, 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 no te escucho. A ver si Miguel, utilizas Miguel, el... al parecer no tiene audífonos sus Utiliza audios. el audífono y micro de tu laptop, de ella. Creo que tienes conectado ahí tus audífonos, ¿no? O sal y vuelves a ingresar, porque es una configuración de audio la que tienes que hacer. Bueno, mientras Adelaida soluciona estos temas, detalles técnicos, les vamos contando pues que nosotros hoy en día como Escuela de Negocios, quien les habla, Miguel Ángel Bringas y Paul Suárez, a quien tenemos aquí también presente,
estamos hoy en día al frente de esta noble causa y la visión de propósito que comparte la escuela End2End, Escuela de Negocios Digital aquí en Perú y a nivel de toda Latinoamérica. Justamente el día de ayer ha iniciado el curso Quiero ser un vendedor digital, curso que todavía está dejando abiertas vacantes para, digamos, aquellos alumnos que estén interesados en poder unirse a este curso. Está dictado por el señor hoy en día llamado Jorge de la Calle Cuellar. Él es líder comercial de la empresa Mafre, es un profesional con más de 15 años de trayectoria en el mundo comercial, es un apasionado de las ventas. Este curso cuenta con 8 sesiones, el día de ayer empezó la sesión 1 y son 8 talleres que no necesariamente involucra, digamos, una dependencia, o sea, si las personas que deseen matricular, si no estuvieron ayer, todavía están a tiempo de poder formar parte de este excelente curso. Asimismo, pues contarles que la próxima semana en la Escuela de Negocios Digital vamos a tener a la presencia internacional nuevamente de nuestro amigo Sebastián Gandini, ¿no? Sebastián Gandini es director y fundador de Giga Global, es una empresa que brinda un gurú de servicios empresariales en Argentina y también en otros países. Él nos va a hablar de un tema muy importante que es el TPM, ¿no? El mantenimiento productivo total. Es el próximo miércoles 9 a las 7 de la noche hora de Perú, 9 de la noche hora de Argentina y Brasil y 8 de la noche hora de Chile. ¿Qué más? El día sábado tendremos a Richard Rodríguez. Este sábado 5 del 9 tendremos a Richard Rodríguez. Richard Rodríguez actualmente está al frente de todo el tema de innovación y Scrum por una empresa transnacional. Nos va a contar un poco sobre esta metodología del Scrum tan importante que muchos profesionales venimos utilizándolo día a día en las organizaciones. Y él nos va a contar justamente la ventaja de utilizar el Scrum hoy en día en los procesos para generar valor disruptivo en las organizaciones y a partir de ahí pues traducirlo en una ventaja competitiva, ¿no? No sé si ya tenemos a Deleira. Deleira, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Hola. Ahora sí, sí, por favor. ¿Cómo estás? Ay, Bienvenida, muy buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. No sé qué pasó con el audio. Este, Detalles técnicos que siempre a veces Miguel, se presentan. asígnale co-host, por favor. Ah, sí, has perdido creo el rol ahí, a ver. sí, ¿Puedes porque me proyectar, por favor, tuve que Adelaida? retirar. A ver. Ujú, Sí, ya se está viendo. Bueno, la presentación, ya está. todo lo bueno se hace siempre esperar, así que aquí, señores, tenemos a Adelaida Bendaño, a quien le cedemos todo el poder para que pueda ilustrarnos con este tema tan importante. Adelaida, bienvenida, muy buenas noches, adelante, por favor. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? No sé qué pasó, hubieron problemas técnicos, pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. Bien, bueno, ante todo, buenas noches con todos. Gracias por la participación, por la asistencia. Espero poder compartir una bonita noche con ustedes, un tiempo, si bien es cierto, el tiempo a veces se nos queda corto, pero esperemos tener una bonita noche. Sabemos que estamos en una situación complicada. Realmente espero que cada uno de ustedes en sus casas, en sus domicilios se encuentren bien, su familia también. Eh, y bueno, nada, a seguir en esta situación que sabemos que pronto seguramente va a mejorar. Bien, el día de hoy les he traído un tema que es la jornada laboral y horario de trabajo en tiempos de COVID. Les voy a hablar un poco acerca de la jornada laboral, un poco acerca del horario de trabajo, no son lo mismo. Vamos a comentar un poquito acerca de ello y por ahí también vamos a ver un poco acerca de cómo esto se ha visto afectado con el tema de la pandemia, bueno, con el COVID, que es lo que actualmente venimos lamentablemente viviendo, ¿no? Bien, acá justamente nos preguntamos, ¿no? ¿El horario de trabajo y la jornada laboral serán lo mismo? En realidad muchas veces sí son términos un poco confusos, son términos que quizá dicen, ah, bueno, quizá dicen, no, mi jornada laboral es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Y muchas veces he escuchado ello. De repente mis postulantes, a veces yo particularmente me desempeño en el área de reclutamiento, selección y también veo estos temas de legislación laboral. Entonces cuando entrevisto muchas veces les pregunto, ay, ¿y cuál era tu horario de trabajo a mi postulante? Y lo que me dice es,
sí, mi jornada laboral era de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, como que confundimos un poco el término de jornada laboral con horario de trabajo, ¿ok? Entonces, bueno, por aquí les presento una breve definición de cada uno de ellos. En el caso de jornada laboral, es el tiempo durante el cual el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo prestando sus servicios. Es decir, es el lapso de tiempo en el cual pues el colaborador va a brindar un servicio, va a realizar un trabajo para cierto empleador. Mientras que el horario de trabajo, digámoslo así, complementa la jornada laboral. ¿Por qué? Dice, es la medida de la jornada laboral. Es decir, determina con exactitud la hora de ingreso y la hora de salida. Por lo tanto, el hecho de que, por ejemplo, este colaborador me decía, mi jornada laboral es o era de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿estará bien dicho? Realmente no, porque lo que era de 9 de la mañana a 6 de la tarde era su horario de trabajo. ¿De acuerdo? El horario de trabajo es lo que se determina con exactitud el tiempo en el cual el colaborador va a permanecer dentro de la empresa, no va a permanecer desempeñando funciones que han sido asignadas por el empleador. ¿De acuerdo? La jornada laboral, el horario de trabajo en realidad puede ser indistinto, puede ser pues un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de 10 a 7, puede ser un horario de 8 a 5, de 8 a 4, ya va a depender mucho de la coordinación que haya entre el empleador y entre el colaborador. ¿Qué quiere decir ello? Que el horario de trabajo va a ser un horario acordado, ¿no? Obviamente la empresa, siempre cuando tú ingresas a un trabajo, la empresa te va a decir, ¿no? El puesto de trabajo es tal, las funciones son tales y tu horario de trabajo es este, ¿no? Entonces ya tú entras a ese trabajo estando de acuerdo con esas condiciones, con tu horario de trabajo. El horario de trabajo puede ser un horario en la mañana, un horario en la tarde, un horario en la noche, indistinto, siempre y cuando sea en coordinación con el jefe inmediato, con la empresa. Bien, ahora, en el caso, por ejemplo, de un cambio, si cambia la jornada laboral, por ejemplo, si hay un cambio de jornada laboral, necesariamente va a tener que cambiar el horario de trabajo, más no necesariamente va a cambiar la jornada laboral por un cambio de horario. Por ejemplo, ¿no? Una jornada laboral de un full time que indica que debe tener 48 horas de trabajo a la semana, debe tener 48 horas a la semana de trabajo como máximo. Eso es lo que indica la regla. ¿De acuerdo? Entonces, esas 48 horas a la semana en coordinación de repente con el jefe o con la empresa o con el empleador puede ser un horario fijo, puede ser un horario rotativo, no hay problema, ¿no? De repente era un horario fijo y luego se convierte en un horario rotativo. Y si hay un cambio, de acuerdo, si hay un cambio, por ejemplo, a un part-time, ¿qué quiere decir ello? Que va a cambiar de todas maneras el horario. Bien, pero si el horario de trabajo era de 9 de la mañana a 6 de la tarde y luego cambió de 8 de la mañana a 5 de la tarde, no hay un cambio de jornada porque de igual manera estamos manejando un tiempo full time. ¿Listo? A ver. Ahí está. Ok, continuando entonces. Por aquí justamente les estaba adelantando un poquito acerca de la jornada laboral que se debería cumplir. ¿De acuerdo? Aquí en realidad nosotros deberíamos cumplir una jornada laboral de 48 horas a la semana. Es lo que está establecido por ley. 48 horas a la semana como máximo. ¿Puede ser menos? Sí, por supuesto que puede ser menos. ¿Puede ser más? No puede ser más. Sin embargo, sí hay empresas que hacen que sea más y eso ya implica el tema de las horas extras que más adelante lo vamos a comentar. ¿Ok? Ahora, como ley también, la ley también nos indica que todo colaborador que trabaje de manera dependiente para una empresa debe tener como obligación o debe tener como derecho este colaborador y la empresa como obligación debe brindarle un día de descanso a la semana.
Ok, entonces yo trabajo de lunes a sábado y descanso el domingo. Sí, claro que sí. Si trabajas de lunes a sábado, descansas el domingo. Pero también este descanso puede ser en cualquier día de la semana, ¿no? En coordinación con la empresa, en coordinación con tu jefe, de repente tu descanso semanal puede ser un lunes, un miércoles. Va a depender mucho de la función del puesto al cual estás postulando o al puesto en el cual te estás desempeñando. ¿De acuerdo? Ahora, entonces voy a trabajar sí o sí 8 horas diarias. No necesariamente también. En este caso, la regla indica, son 8 horas diarias o 48 horas a la semana. Quiere decir que, por ejemplo, si yo hice 9 horas diarias, eso debe contabilizar hasta cumplir las 48 horas a la semana. Bien, no sé si me dejo entender. En este caso, por ejemplo, hay muchas empresas, no sobre todo en puestos administrativos, que la jornada laboral no la establecen, por ejemplo, de lunes a sábado, sino la establecen de lunes a viernes. Bien, vamos a trabajar de lunes a viernes, pero vamos a trabajar de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Por ejemplo, ¿ok? ¿Cuántas horas estamos trabajando ahí? Son 10 horas, pero hay un punto, la hora de refrigerio. Entonces, la hora de refrigerio no se contabiliza. Entonces, ahí serían 9 horas al día. 9 por 5 días de la semana son 45 horas. Ese sería mi horario de trabajo determinado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Como les comentaba, tiene que ser máximo 48 horas a la semana. En este ejemplo que estoy brindando, son 45 horas. ¿Hay algún inconveniente? En lo absoluto, porque está dentro de, no sobrepasa, puede ser menos, sí. Ahora, también por ley, por regla, nos indican de que como mínimo, debe haber un refrigerio dentro del horario de trabajo, debe haber un refrigerio de 45 minutos, como mínimo. Puede ser más si va a ser coordinado de igual manera entre empleador subordinado. ¿Listo? Normalmente las empresas brindan una hora de refrigerio. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, que yo tengo que tener trabajando 8 horas diarias, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo entro a las 4 de la, perdón, si yo entro a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde ya me tengo que retirar y dentro de ese horario me tienen que haber dado mi hora de refrigerio. Sí y no, va a depender. La hora de refrigerio no está comprendida dentro de la jornada, dentro del horario de trabajo. En realidad no es obligación del empleador brindarte los 45 minutos de refrigerio como parte de tu horario de trabajo. Sin embargo, sí te los tiene que dar en el transcurso de. ¿Qué quiere decir? Que obviamente si tú vas a trabajar 6 días a la semana, ¿de acuerdo? 8 horas diarias, te ingresas a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ya has cumplido 8 horas, pero te tiene que agregar esos 45 minutos. Es decir, tú tendrías que salir a las 4:45 para que te pueda dar tus 45 minutos de refrigerio. Ahora, ese refrigerio entonces me lo va a dar a las 4 de la tarde y luego me tengo que quedar a las 4 de la tarde tomando mi refrigerio. No, por supuesto que no. Esos 45 minutos o más, siempre en coordinación, se les va a dar en el transcurso de la jornada laboral, ¿no? Para que puedas almorzar, para que puedas desconectarte un momento, para que puedas distraerte. Es más, hay las grandes empresas, de repente las empresas por ahí industriales que saben que el colaborador está expuesto de repente a demasiada concentración, a demasiado estrés, lo que hacen es tener ciertas áreas de esparcimiento y en esa hora o de repente un poquito más de una hora que les brindan de descanso en el transcurso de su jornada laboral, los colaboradores, pues muy aparte de almorzar, pueden ir, de repente ir a descansar, de repente pueden ir a jugar y de esta manera pueden distraerse, ¿no? Entonces es un momento en el cual el colaborador se va a desconectar netamente de su empleo, de sus funciones. Y por supuesto que lo tiene que hacer, porque en realidad es un tiempo que no está contabilizado, al menos generalmente no está contabilizado dentro de su horario de trabajo. ¿No? Es un tiempo aparte, es un tiempo del colaborador
que obviamente le corresponde tomar como parte de su refrigerio, de su descanso, para poder asegurar también un buen desempeño. ¿Listo? Entonces, este es un tiempo que no se contabiliza. Me ha pasado, por ejemplo, eso sí ocurre, por ejemplo, de que consecutivamente por ahí puedes ingresar a empresas en las cuales sí te brindan sí te brindan el horario de refrigerio dentro de tu jornada laboral. De repente consecutivamente ingresaste a empresas de este tipo y luego ingresas a una la cual no te incluye y te vas a sorprender. ¿Pero por qué? ¿No? No estás haciendo valer mi derecho. No, no es que no estás haciendo valer su derecho, sino que quizá no es un beneficio que tiene, pues, ¿no? Como con la empresa. Me ha tocado, por ejemplo, un caso de que un colaborador estuvo en una empresa en la que trabajaba, pues, como les comentaba al inicio, de 8 a 4, ¿ok? Estuve un año ahí, luego pasó 2 años a una empresa en la que trabajaba de 9 a 5 y tenía su hora de refrigerio dentro de ese rango, ¿no? Y de repente va a otra empresa a la cual le brindábamos un horario diferente, en la cual tenía que cumplir sus 48 horas a la semana, sus 8 horas diarias, es decir, trabajaba de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, más su hora de refrigerio, tenía que trabajar hasta las 5:30 de la tarde. Entonces, se pregunta por qué me estás haciendo trabajar más tiempo. En realidad no es que te esté haciendo trabajar más tiempo, estoy cumpliendo, estoy dentro de la ley, pero quizá en las empresas anteriores, por darte un beneficio, ocurre en algunas empresas que también el sindicato solicita ese beneficio, lo coordina con recursos humanos y finalmente se otorga, ¿no? Quizá muchas veces el sindicato pues alega, si tú me brindas ese beneficio, mira el refrigerio dentro de mi espacio, de mi horario de trabajo, mira, te vamos a rendir más, etcétera, llega a un acuerdo y se les brinda, excelente. O simplemente de repente el jefe lo hace pues con la finalidad de poder brindar un mejor clima, de repente, brindar un beneficio adicional, excelente. Está todo bien porque no estamos infringiendo absolutamente nada, muy por el contrario, le estamos brindando un beneficio a nuestro colaborador. ¿Ok? Ahora, eh, la jornada máxima es de 48 horas. ¿Qué quiere decir? Que si superamos las 48 horas de trabajo, ya corresponderían horas extras. ¿Podemos superar las 48 horas a la semana? Sí, sí lo podemos hacer, pero siempre estaríamos ya generando horas extras y eso sería un pago muy aparte, ¿verdad? Un pago adicional. Sin embargo, no para todos los puestos, no para todas las personas aplica el hecho de que por ley tú como máximo hagas 48 horas a la semana. Bien, hay personas que no tienen por así decirlo, beneficio. Bien, por ejemplo, los puestos de dirección, normalmente, ¿no? Una gerencia normalmente no tiene establecido un horario de trabajo. Si bien es cierto, de repente el gerente un día puede llegar, pues mientras todos llegaron a las 8 de la mañana, el gerente puede llegar a las 10 de la mañana y no hay ningún problema, puesto que él no tiene un horario de ingreso, un horario que marcar, pero quizá fue el último en retirarse, finalmente se fue a las 10 de la noche porque tenía muchos pendientes que presentar ese día, quizá tenía una reunión al día siguiente, etcétera. Entonces, finalmente se fue a las 10 de la noche, y eso si trabajó de 10 de la mañana a 10 de la noche, ¿le vamos a reconocer horas extras? No se le va a reconocer. ¿Por qué? ¿Por qué no se le va a reconocer si está haciendo horas de más de trabajo? Porque es parte de su puesto, porque su puesto no está protegido por esta ley, esta regla. Y también hay personas que no están sujetas a fiscalización, ¿de acuerdo? Hay puestos que no están sujetos a fiscalización. Estos puestos tampoco están incluidos dentro de la regla de 48 horas a la semana como máximo o le pagamos las horas extras. Bien, ¿qué puestos son esos? Pues va a depender, ¿no? Por ejemplo, quizá un conserje de un edificio, se me ocurre, ¿no? Un conserje de un edificio, sí, está haciendo sus funciones constantemente, pero quizá esta persona incluso vive ahí mismo, entonces van a haber momentos en los cuales va a estar haciendo funciones que le corresponden al puesto, como van a haber momentos en los que va a realizar sus tareas cotidianas, personales del mismo.
Entonces, por lo tanto, no tiene un horario específico, por lo tanto, no le podemos medir las 48 horas a la semana, ni le podemos medir horas extras, ¿no? Eso de la medición de las 48 horas va a ocurrir cuando tenemos un horario de ingreso, tenemos un horario de salida, y dentro de ese rango, pues, tenemos nuestro horario de refrigerio. ¿Listo? Entonces, más o menos así es como se establece la jornada laboral. Ahora, aquí estamos hablando de una jornada laboral normal, de una jornada laboral de 48 horas a la semana, un full time, ¿no? En el caso de un part-time es totalmente diferente, ¿no? Haciendo un paréntesis, justamente de repente algunos estuvieron en la ocasión anterior que estuvimos conversando, les comentaba de que el part-time tiene como regla que como máximo puede hacer, que no puede llegar ni siquiera a las 24 horas a la semana. Porque si llega a las 24 horas a la semana ya se le consideran otros beneficios. Por lo tanto, en el caso de un part-time, aplicará horas extras si, por ejemplo, su jornada laboral es de 23 horas a la semana y llegó a las 24 horas, aplicará un pago de horas extras. En realidad no aplica un pago de horas extras, más bien aplica un cambio de modalidad y un cambio de beneficios, porque si tenía 23 horas de trabajo, es un part-time que le corresponde como beneficios sociales, asignación familiar, su gratificación y su seguro. Mientras que si ya completó las 24 horas, ya le correspondería además sus CTS y sus vacaciones. Entonces, estamos hablando de beneficios diferentes. Bien, es decir, es lo que estamos conversando de las de máximo 48 horas a la semana, que si no corresponde a horas extras, quiere decir que aplica para la jornada completa de trabajo. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el pago de horas extras o el sobretiempo? En este caso, el pago de horas extras o sobretiempo se va a aplicar exactamente a la cantidad de horas adicionales al horario de trabajo establecido, ¿de acuerdo? Dice, el trabajo en sobretiempo es aquel que se realiza fuera del horario normal, justo lo que comentaba. Bien, ya sea al inicio o ya sea al final del horario de trabajo. Por ejemplo, si mi horario de trabajo es de 9 de la mañana a 6 de la tarde y de repente ingresé a laborar a las 7 de la mañana y me retiré de igual manera a las 6 de la tarde, estoy haciendo horas extras. He hecho 2 horas extras y han sido al inicio de mi jornada. ¿Ok? Sí me ha tocado que por ahí de repente escuché en una empresa anterior decir, pues, ¿no? En una empresa anterior a la que trabajo ahora, ¿no? Escuché indicar que, bueno, no le tengo por qué pagar horas extras, porque yo, esta persona, bueno, ¿para qué viene temprano, no? ¿Para qué empieza a trabajar una hora antes? Pero realmente si este colaborador luego solicita la hora extra, pues sí tendrían que brindársela, porque está haciendo una hora adicional al horario que le corresponde, al horario que tiene que realizar. Ahora, las horas extras se pagan solamente si es que excede las 48 horas de trabajo, no necesariamente, ojo. ¿Qué pasa si de repente al inicio yo ponía un ejemplo? ¿No? Hay puestos administrativos sobre todo en los cuales se coordina que el horario de trabajo solo será de lunes a viernes y en un horario en el cual se hacen 9 horas diarias de trabajo, más la hora de refrigerio, son 10 horas de permanencia en la empresa, entonces son 9 horas de trabajo diario por 5 días a la semana, son 45 horas a la semana que se trabaja. No se cumplen las 48 horas, sin embargo, ese es el horario de trabajo. Es el horario de trabajo establecido por el cual hemos establecido un salario a pagar. ¿Qué pasa si luego de repente no se realizaron en una semana, no se realizaron 45, se realizaron 46, se realizaron 47? Sin embargo, el horario de trabajo establecido es el ya mencionado, en el cual se cumplen 45 horas a la semana. Esas horas de trabajo adicionales que se hicieron 46 o que se hicieron 47 horas a la semana, ¿serán consideradas como horas extras? Sí, sí van a ser consideradas como horas extras.
¿Por qué? Porque ya tenemos un horario de trabajo establecido y la norma indica máximo 48 horas a la semana. ¿Ok? No indica que tiene que ser sí o sí 48 horas a la semana. Es decir, si tu empleador, por decisión, te dio un horario de trabajo de 45 horas a la semana, pues si tú haces adicional a ello, tendrás que recibir el reconocimiento de horas extras, tal cual. ¿Listo? Porque eso es lo que corresponde. ¿Bien? Ahora, en cuanto al pago de horas extras, pues qué es lo que de repente he visto que en algunas empresas hacen, en el contrato no indican el horario específico o la jornada específica. En el contrato indican, por ejemplo, está sujeto a una cantidad de máximo 48 horas a la semana, ¿no? Su horario de trabajo puede ser de 45, pero en su contrato indica jornada máxima de 48 horas a la semana. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú hiciste 47 horas, dentro de tu contrato de igual manera indica que estás dentro de, porque no has superado la jornada máxima de 48 horas. ¿No? Sin embargo, si tu contrato indica que tu horario es de tal hora a tal hora y a la semana se suman 45 horas, a la hora 46 tú ya estás, es más, no, ni siquiera es a la hora 46, porque el pago de horas extras no es porque hice una hora más, no. Si hice un minuto más, ya es adicional a mi jornada y ya me lo tienen que pagar como horas extras. ¿Ok? Entonces, es así como se maneja en ese sentido. Ahora, acá dice en el siguiente punto, el trabajo en sobretiempo es voluntario. Bien, tanto por parte de la empresa como por parte del colaborador. Quiere decir que la empresa no puede obligar a un colaborador a hacer horas extras, ni lo contrario, el colaborador no puede obligar a la empresa a que éste haga horas extras. Bien, salvo situaciones específicas, ojo, porque sí puede ocurrir, ¿no? Sí es obligatorio en casos justificados, en el cual la labor resulte indispensable, ¿de acuerdo? En el cual sea algo fortuito, algo de fuerza mayor, en el cual incluso implique que de repente que la empresa deje de producir, ¿no? Por ejemplo, puede suceder esto en una planta, ¿no? En una planta en la cual de repente un operario maneja una máquina y por AOB tuvo un accidente, ¿no? Tuvo un accidente y no va a poder manejar la máquina por ese día. Si esa máquina no funciona, no se produce. Bien, y si no se produce, pues la empresa está perdiendo. Entonces, en ese caso, sí se puede, pero es algo fortuito, no es algo de que va a ser permanente. Bien, es algo fortuito, es una emergencia, y luego de ello ya será cuestión de acuerdo. Bien, y para eso va a depender mucho de la política de la empresa. Bien, ojo, hay empresas que dicen, pues no, la política de esta empresa es que no se pagan horas extras. Ok, en realidad el término no es correcto. El término debería ser en esta empresa no se hacen horas extras. ¿Por qué? Porque si es que la empresa tiene como política no hacer horas extras, va a depender de los jefes, de los supervisores, de los coordinadores, poder supervisar que el colaborador termine su jornada laboral y se retire. ¿Por qué? Porque si este colaborador luego continúa trabajando, a pesar de que la empresa le hayan indicado que acá no se paga horas extras, si este colaborador sigue trabajando, y luego puede demostrarlo ante la entidad fiscalizadora, luego puede demostrar que efectivamente hizo horas extras, pues la empresa tendrá que pagarla, porque el colaborador siguió trabajando, el colaborador siguió brindando sus servicios, nadie le dijo que no lo hiciera. Y por ley tú no le puedes decir a un colaborador, pues no te voy a pagar las horas extras porque es un derecho, ¿de acuerdo? Es un derecho del colaborador y una obligación por parte de la empresa, por parte del empleador, poder brindarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, en cuanto a la jornada laboral, es eso, ¿no? Si es que nuestro horario de trabajo es menor a las 48 horas, de igual manera podría considerarse las horas extras. ¿Bien? Ahora, regresando al punto de que el tema es, las horas extras es a coordinación, no se le puede obligar. Efectivamente, ¿no? Puede que un colaborador, por ejemplo,
Ocurre mucho, regresando, ocurre mucho en las plantas de producción, los operarios que suelen hacer muchas horas extras por un tema económico más que todo, pero el empleador no puede venir y decirle de repente a un colaborador que por 2, 3, 4 años hizo horas extras de manera consecutiva y de repente le dice, pues no, ya no deseo hacer horas extras, solamente voy a cumplir mi horario de trabajo. ¿Por qué? De repente le preguntará, pues no, bueno, porque de repente ya estoy cansado, necesito descansar un poco, o porque quizá emprendí un negocio y necesito dedicarle tiempo. Y quizá el empleador le va a decir, pero no, todo ese tiempo lo has venido haciendo, no puedes dejar de hacerlo. Lamentablemente no lo puedo obligar. Puede haber venido haciéndolo todo ese tiempo, pero si él decidió que ya no lo hará más, pues es su decisión y no lo puedo obligar. O viceversa, ¿no? De repente un colaborador por necesidad efectivamente hace muchas horas extras, constantemente hace horas extras, y de repente de un día para otro el empleador le dice, ya no harás más horas extras porque he detectado que ya no es necesario, ¿no? Ya no es necesario hacer las horas extras. Y este colaborador en realidad no puede reclamarle, pero yo por 2 años consecutivos vengo haciendo horas extras, no me puedes quitar eso. En realidad sí lo puedo hacer, porque es un acuerdo. Si una de las partes no está de acuerdo, no se hace. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el pago de las horas extras? ¿Cómo se pagan las horas extras? Se pagan simplemente sumando la hora correspondiente que es adicional. No, se pagan con un importe adicional a lo que corresponde, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo sacamos aquí? Bueno, ¿cómo sacamos aquí el pago por hora? Por ejemplo, si el salario del colaborador es, ponle, 1.000 soles, ¿ya? El salario del colaborador es 1.000 soles. Esos 1.000 soles los dividimos entre 30 días de trabajo, 30 días calendario, que es lo que corresponde. La norma indica de que independientemente de que el mes pueda tener 28 días, puede tener 31 días, siempre se va a considerar en base a 30 días, ¿ok? Entonces, esos 1.000 soles los dividimos entre 30 días de trabajo. Cada día, según la norma, también debería trabajarse entre comillas 8 horas. Entonces, ese monto que salió lo vamos a dividir entre 8. ¿Ok? Y ese sería el valor de la hora de ese colaborador. Pero le vamos a pagar, si hizo horas extras, le vamos a pagar solamente ese valor. No, a ese valor le vamos a agregar el 25% más. Ahora, acá dice, debe ser pagado con una sobretasa de al menos 25%. ¿Qué quiere decir eso? Son 2 puntos. Uno, que lo mínimo que se le puede pagar al colaborador es 25% más de lo que habitualmente gana por esa hora. ¿Ok? Sin embargo, muchas empresas de repente por un tema de beneficio, por un tema de que la solvencia sí lo amerita, de repente una empresa minera, de repente una empresa constructora, sus ingresos sí pueden solventar, en realidad no les dan el 25% más, les pueden dar el 30, el 35, el 40% más por hora, entonces eso es manejable, pero eso sí, no pueden decidir darles el 20% más, porque ya estarían infringiendo la norma. No siempre va a ser en coordinación con el colaborador. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué dice ahí también al menos? Les dije que eran 2 puntos. Uno es eso, ¿no? El acuerdo. El otro punto es, se paga el 25% adicional por las 2 primeras horas extras. En adelante, todas las horas extras adicionales van a ser al 35% como mínimo. ¿Ok? Puede ser más, igual como le decía, puede ser 40, 45, ya depende del acuerdo que el colaborador pueda llegar con su empleador, pero lo mínimo a partir pasadas las 2 horas debe ser 35%. ¿Listo? Entonces, ese sería el caso del pago de horas extras, ¿no? Bien, ahora, adicional a ello, como paréntesis también, acá hay un tema en cuanto a la jornada laboral, justo les comentaba al inicio, de que nosotros podemos manejar en una empresa, hay empresas que manejan horarios 24/7, por ejemplo, horario mañana, horario tarde, horario noche. Ahora, seguramente ustedes han escuchado de que
en la noche reciben un bono adicional, ¿no? El típico bono nocturno que muchos lo llaman, ¿ok? Que es un beneficio que también corresponde, ¿ok? Así como para poder agregarlo aquí. Es un beneficio que corresponde y aquí el monto de pago de una persona que trabaje en la noche no debe ser menor al mínimo y a ese monto se le agrega el 30%, al menos el 30% más. Bien, una sobretasa de al menos el 30%, ¿ok? Por ejemplo, si un colaborador tendría en el día un sueldo de 1.000 soles, si trabaja en la noche, ese salario sería de 1.300, ¿no? Y así. Ahora, ¿qué pasa si un colaborador hace horas extras en el turno noche? ¿Cuál es el horario que se considera horario nocturno para el pago adicional del 30%? Es entre 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿Ok? ¿Qué pasa si este colaborador trabajó horas extras? Por ejemplo, trabajó de 10 de la noche de, a 7 de la mañana, ¿no? Y su horario de repente era que se pueda ir pues a las 6 efectivamente. Esa hora adicional se le va a considerar en base, a pesar de que 7 de la mañana ya no corresponde pago nocturno, corresponde pago normal, pero esa hora se le va a considerar en base al salario nocturno, ¿ok? Porque simplemente está extendiendo, porque está consecutivo al horario nocturno. Lo mismo ocurre si esa hora extra la hubiese hecho antes de las 10 de la noche, exactamente antes, obviamente, ¿no? Eso en cuanto a las horas extras del turno noche. Y bueno, como les comentaba, en el caso de la modalidad que manejábamos la vez pasada, que es el tema del part-time, pues es totalmente distinto, acá no se puede manejar el tema de, de horas extras, ¿no? Ahora, ¿cómo ha afectado esto con el COVID? Pues no sabemos que la situación es un poco complicada, como les decía al inicio, en realidad es una situación que surgió de un momento a otro. Realmente cada uno está adecuando sus propias estrategias. El Estado también dictaminó ciertas estrategias para poder sobrellevar la situación, para poder adecuarnos, para poder seguir adelante en el tema de la economía sobre todo y que se eviten muchas pérdidas de empleo, a pesar de que hubieron muchísimas, ¿no? Entonces, en realidad el COVID sí nos ha afectado mucho. Hubieron muchas pérdidas de empleo, pues lamentablemente han habido muchas pérdidas humanas también, entonces sí, realmente queda cuidarnos, ¿no? Entonces, por aquí vamos a ver un poco cómo es que nos ha afectado pues el tema del COVID en la jornada laboral. Bien, han habido cambios de jornada y cambios de horarios, sí, por supuesto, ¿no? Eh, Hubo al inicio de todo esto, en el mes de marzo, cuando llegó el COVID a Perú, cuando de repente el presidente dijo, bueno, es un momento de tomar medidas y quedamos en estado de cuarentena, nadie puede salir a trabajar, entonces a partir de entonces empezaron a surgir diversos puntos. Cada empresa empezó a tomar sus medidas y a adecuarse pues a lo que designaba el Estado según lo que le correspondía o según su rubro, ¿no? Hay empresas que se acogieron, por ejemplo, al trabajo remoto y que lo siguen haciendo. Hay empresas que se acogieron a la suspensión con goce, luego la suspensión perfecta que es sin goce. Entonces, todo eso se ha visto afectado en las jornadas y horarios de trabajo, ¿no? Por ejemplo, algunas empresas al inicio sí vieron el tema de la suspensión con goce. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Si hubo una suspensión con goce, quiere decir que esas horas eran recuperables. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si de repente mi horario de trabajo era de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y tuve exactamente los 15 días libres, los 15 días con suspensión con goce, o sea, me pagaron mis días de trabajo sin ningún problema. ¿Qué pasa cuando yo regresé a trabajar? Pues tendría que recuperar esas horas. Quiere decir que, por ejemplo, si mi horario de trabajo,
siguiendo con lo mismo, era de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y ahora voy a tener que trabajar de 8 de la mañana a 7:30 de la noche, por ejemplo, esa hora y media que voy a hacer adicional, ¿me la van a pagar como hora extra? En lo absoluto. En lo absoluto, no me van a pagar como hora extra porque es una hora que yo debo. Ya me la pagaron y yo no he trabajado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pagarla a mi empleador. Y es así como voy a hacer más horas de lo normal, más horas de lo que regularmente hacía, pero no es que voy a tener un pago adicional, pues que simplemente es una compensación. Es una compensación de horas. ¿Ok? Entonces, ahí también hubo una afectación, ¿no? Ahora, también hubo el tema de reducción de horas de trabajo. El Estado dio la opción, por ejemplo, de hacer reducción de sueldos en su momento, si es que la empresa así lo ameritaba, si es que de repente la ganancia de la empresa había reducido demasiado, entonces daban la opción de poder realmente hacer una disminución de sueldo. Pero algunas empresas lo que hicieron fue con la finalidad de poder tener, digamos, un bien común. No te afectas colaborador, no me afecta empresa, o bueno, al menos no nos afectamos de una manera tan profunda, porque obviamente de todas maneras hubo afectación tanto por el colaborador como por la empresa, pero muchas empresas lo que hicieron es, bueno, lleguemos a un acuerdo, ¿no? Si antes trabajabas 8 horas, ¿qué te parece si trabajas ahora 6 horas? Pero hacemos la reducción correspondiente de salario, pues, ¿no? Te voy a pagar lo proporcional a tus horas de trabajo, y de esta manera voy a reducir un poco de gasto y vamos a poder subsistir, vamos a poder seguir yo con mi empresa y bueno, tú con tu empleo, ¿no? Entonces hubo mucho de estos acuerdos que se dieron y se vieron afectados los horarios de trabajo, ¿no? En cuanto a cantidad de horas. Ahora, en el caso, ¿qué es lo que pasa en el caso de muchas empresas que hicieron o que acataron el tema del trabajo remoto? En este caso, hubieron muchas empresas que acataron el trabajo remoto o que tuvieron la posibilidad de hacerlo. En realidad, el trabajo remoto mucho va a depender de que la empresa o de que el puesto de trabajo tenga la posibilidad de realizar ese tipo de trabajo, ¿no? Si es un puesto en el cual, por ejemplo, no sé, pues como un ejemplo, un contador, ¿no? Un contador, pues, su trabajo lo hace, pues, desde la computadora, con los sistemas que tenga que utilizar, con los aplicativos que tenga que utilizar, hace su trabajo desde la computadora. Entonces, este colaborador que hacía, o este contador que hacía su trabajo en la empresa, también puede ir a su casa y hacer el mismo trabajo desde ahí. Entonces, ahí sí, por supuesto, puede aplicar el trabajo remoto. Pero, ¿qué pasa? Que habían puestos que no, pues hay puestos que no se pudo hacer lo mismo. Por ejemplo, durante el tiempo que los restaurantes no podían funcionar, el chef, el mesero, incluso el repartidor, cuando no se podía hacer ni siquiera delivery, entonces obviamente ahí no había forma, ¿no? Pero ¿qué pasa con los que sí pudieron acatar el trabajo remoto? En este caso, también hubo una gran modificación en el tema de sus horarios. ¿Por qué? Porque el trabajo remoto implicó muchas veces un cambio de horario. Si de repente antes trabajabas pues de 8 de la mañana a 6 de la tarde, quizá ahora en coordinación con tu jefe inmediato trabajas de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? En muchas ocasiones puede ser sí, para bien común, porque al colaborador quizá se le hace más cómodo trabajar en ese horario, al empleador también se le hace más cómodo hacer seguimiento en ese horario, entonces genial, todos contentos. Pero también está el hecho de que en muchas ocasiones pues han habido colaboradores que quizá no estaban muy de acuerdo con el horario que les estaban imponiendo, que les estaban cambiando. Sin embargo, el trabajo remoto, al ser una medida que se tomó a raíz de la cuarentena, al ser una medida que se tomó a raíz del estado de emergencia, sí por ahí pues que tiene sus vacíos. Le da mucha potestad al empleador, ¿no? Por ejemplo, en el caso del trabajo remoto, no indica el pago de horas extras.
justamente lo que indica acá. No indica el pago de horas extras. Si tú estás en trabajo remoto actualmente, no necesariamente te van a pagar horas extras, a menos que que el empleador de manera consciente, bueno, te indique, bueno, tú tienes un horario de trabajo, tú cumples un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, por ejemplo, cumples con ese horario, yo te hago seguimiento y sé que estás conectado, conectada todo ese tiempo, entonces si te quedas fuera yo te voy a reconocer. Si es así, excelente, pero el colaborador, ojo, no tiene la obligación, según la regla del trabajo remoto, no tiene la obligación de pagarte horas extras. Es por eso que hay muchas personas que sí, pues indican eh, que de repente ahora trabajan más que antes, ¿no? Que trabajan más tiempo, que trabajan más horas o que tienen más carga laboral. Y efectivamente sí, porque quizá no tienen las mismas herramientas que tenían allá, quizá que tenían en su oficina anteriormente, quizá el hecho de poder trabajar en casa también tiene sus distractores, ¿no? Quizá en el hecho de poder estar gestionando, por ahí me tomó un momento, quizá no, me voy a tomar unos 5 minutos, pero al final no fueron 5, fueron 15, y así sucesivamente, entonces el horario de trabajo termina extendiéndose. También por eso es que no se reconoce las horas extras. Ahora, en cuanto al trabajo remoto, cabe resaltar que en este caso lo ideal o lo que indica también la norma es que puede ser en coordinación con el jefe, en el cual incluso no hay un horario específico, ¿no? No hay un horario en el cual tú ingresas, marcas tu ingreso y un horario en el cual marcas tu salida, ¿no? Pues siempre y cuando tú cumplas con tus objetivos, puedes tú organizar tus propios tiempos, ¿no? Sin embargo, también debes estar como colaborador a disposición de la necesidad que el empleador pueda tener, ¿no? En cierta jornada de trabajo. ¿Ok? Entonces, en eso nos hemos visto afectados, pues en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia. Realmente yo creo que aún vamos a seguir por un tiempo más, van a ir saliendo ciertas reglas adicionales, ciertas leyes adicionales que se van a ir acoplando a las que ya tenemos actualmente. Entonces, también hay que ir actualizándonos siempre, ¿no? Entonces, bueno, por el momento vamos un poco terminando con lo que quería conversar, con lo que quería quizá transmitirles. Ahora me gustaría saber, pues, qué consultas tienen, de repente algo que acotar, de repente por ahí algo que consideren que deba profundizar, por ahí lo van canalizando con Sí, Miguel Ángel y lo vamos viendo. muchas gracias, Adelaida. Ha sido una ponencia muy clara, creo, nos has ubicado en varios conceptos, en varios términos que muchos de nosotros de repente lo habíamos dejado de lado, pero sabemos que son muy importantes, ¿no? Y bueno, me gustaría pues empezar este debate, esta conversación, tomando también como contexto la situación que se han dado en otras geografías, ¿no? Y ahí entra pues digamos en cuestión esta variable y muchos de nosotros de repente nos cuestionamos, ¿no? A veces trabajar muchas horas no implica necesariamente productividad y creo yo de que ese título de trabajo de 8 horas al día, de 48 horas como máximo de la semana, en esta coyuntura un poco se ha desvirtuado, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros pues estamos a veces trabajando más de 8 horas, más de 9 horas, ¿no? Y detrás de eso justamente pues existen muchos cuestionamientos que inclusive cuando empezó esta coyuntura, SUNAFIL empezó a tomar injerencia o cartas en el asunto en algunos temas puntuales, ¿no? Igual el Ministerio de Trabajo. Entonces, de cara, por ejemplo, al tema de la legislación laboral peruana, ¿cómo ves tú la posibilidad de que pueda existir una reducción en la jornada de trabajo, ¿no? Iniciativa que, por ejemplo, lo presentó el FREPAP hace algún tiempo atrás, creo que fue en abril, si no me equivoco, una iniciativa para reducir la jornada a 7 horas por día. En Chile hemos visto que ha habido esfuerzos muy similares, ¿no? En Nueva Zelanda, ni qué decir, 30 horas como jornada de trabajo, lo cual se ve reflejado también en la productividad que tienen los empleados.
¿no? Y eso es muy, muy también cuestionado acá. ¿Tú crees que este tipo de medidas podría, digamos, calzar muy bien con la cultura peruana que se tiene aquí? ¿O también ir acorde un poco con la legislación laboral peruana? ¿O cuál debería ser en todo caso una propuesta, una salida, si es que en algún momento se pensaría pues en ir por ese camino, ¿no? Claro. Sí, muy buen punto, Miguel Ángel. De hecho, sí se ha planteado anteriormente, ha quedado, no ha quedado en nada concreto. Sin embargo, efectivamente, pues no, yo también pienso que mayor cantidad de horas no implican mayor productividad. No, muy por el contrario, ¿no? Muchas veces mayor cantidad de horas implican más cansancio y eso disminuye más bien la productividad. Sé que en otros países se ha logrado disminuir las horas de trabajo. Bueno, en Chile, como comentabas, luego de varios esfuerzos, luego de varios, en realidad, esfuerzos de la población, en realidad, al reclamar también los derechos, por ahí como se está viendo el hecho de poder tener la mejora. Aquí en Perú, en realidad, yo creo que sí sería una buena opción, particularmente considero de que sí se podría dar, eh, pero considerando la situación, considerando nuestro parlamento, en realidad creo que no se va a lograr próximamente. Considero que si es que llega a darse, pues va a ser a un mediano y largo plazo. Por el momento, en realidad, dudo mucho que llegue a concretarse. Pero cabe resaltar que sí considero que sería una buena opción en realidad la reducción. Ahora también, ya yendo por ese lado, el tema de la reducción, sería bastante bueno también el tema de la regulación en cuanto a las horas del trabajo remoto, porque justamente lo que comentaba, ¿no? El trabajo remoto en realidad por el momento no tiene una fecha fin prácticamente. Si bien es cierto, ha surgido a través de la pandemia, si bien es cierto, es temporal, va a tener una fecha término, pero realmente no, todavía no tenemos a ciencia cierta cuándo es que esto va a terminar, no tenemos a ciencia cierta cuándo es que ya finalmente vamos a poder regresar sin ninguna dificultad y sin ningún miedo a trabajar a nuestras oficinas o a nuestros centros de trabajo. Entonces, el hecho de que no haya una regulación específica en ese sentido, en el sentido de las horas de trabajo remoto, hace que también se extienda demasiado, como tú decías, pues no, muchas veces terminamos trabajando no 8, sino 9 o 10. Claro está de que, bueno, ya cada uno, cada colaborador con su equipo de trabajo debe organizarse y todo ello, pero muchas veces escapa de las manos y muchas veces eh, hacemos más horas, pues, ¿no? Incluso, como detalle adicional, no te comento, tengo conocidos, amistades con los cuales de repente por ahí hemos podido conversar y me comentan, pues, no, oye, mira, mi horario de trabajo realmente es de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde, ¿no? Ese es el horario que habitualmente trabajaba y ese es el horario con el cual eh, he coordinado que voy a seguir dentro del trabajo remoto. Sin embargo, bueno, mi jefe me puede llamar 8 de la noche y yo tengo que atenderle, porque de repente me dices una información urgente y me la tienes que enviar. Y como sabe que estoy en casa y tengo la información, pues lo tengo que hacer. Entonces sí considero que también ahí debería pues haber una regulación más específica realmente. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y creo que en esta coyuntura, digamos, fue una coyuntura un poco también compleja en cuanto a la forma en la cual cogen las organizaciones hoy en día en estos temas, ¿no? Muchas empresas, pues, hoy en día se está tocando incluso el tema del trabajo del futuro, ¿no? ¿Cuál va a ser la situación post-COVID? O sea, lo que vivimos hoy en día nos pone en un contexto donde no solamente pensemos que esto va a ser pasajero, ¿no? Sino ya hay, por ejemplo, algunos lineamientos, algunas estrategias de grandes empresas en el mercado que tienen una visión un poco más al mediano y a largo plazo. Y en esa visión a largo plazo ya
conceptos como el trabajo remoto, conceptos como el home office, no van a ser lejanos, no va a ser una utopía hablar de eso en el mediano o largo plazo, al contrario, va a ser una realidad que ya muchos de nosotros y muchas organizaciones lo están viviendo hoy en día, ¿no? Y establecer, creo que pautas, lineamientos claros, políticas claras a nivel de legislación para controlar, por ejemplo, el tema de la jornada laboral bajo trabajo remoto, las horas extras en esta modalidad, creo que es importante porque, no sé, al menos yo siento que todavía existen algunos gaps ahí, algunos vacíos que tenemos que cubrir, Adelaida. No sé si tú también lo ves así, pero creo que en este tema pues todavía hay cosas que no están del todo claras, ¿no? Y sobre todo cuestiones importantes que no terminan por beneficiar inclusive al propio trabajador, sino más bien al empleador, ¿no? Entonces, creo que por ahí habría que hacer doble clic un poco sobre estos temas para ver cuál es el mejor escenario, qué es lo que le conviene por un lado al empleador y por otro lado al empleado, ¿no? Hacer ahí de repente un balance, Exacto. adoptar best practice de otras geografías, traerlas aquí, qué sé yo, de repente pilotear, hacer un testing por ahí para ver si funciona. Lo cierto es que también como cultura compleja que se tiene en el Perú, podría o no también ser favorable, ¿no? Entonces hay muchos cuestionamientos y bueno, vamos a ver cómo esto se va a gestar en realidad el gobierno central y con los próximos políticos que podamos tener el otro año, ¿no? En ese sentido, bueno, para seguir este debate hay algunas preguntas que tenemos en el streaming, también en el chat. Vamos a darle el pase también a nuestro amigo Paul Suárez, quien nos acompaña esta noche. Paul, ¿cómo estás? Bienvenido. Paul Suárez, para los que ya lo conocen y para aquellos que no, él es el actual Commercial Manager en B4Q Consulting Group. ¿Cómo estás, Paul? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches Adelaida, un gusto ¿Qué tal, Paul? conocerte, encantado de escuchar el día de hoy esta ponencia tan interesante en realidad para muchos porque es información muy nueva que lamentablemente no lo conocemos todos y es importante pues esto sobre todo para informarnos y para poder reclamar en cuestiones de nuestros derechos laborales, ¿no? Y en ese sentido, algo que para comenzar con este tema de preguntas, pues lo que nos comentan es cuál es la diferencia entre trabajo remoto y teletrabajo. A ver si nos puedes dilucidar esas diferencias, ¿no? Claro. ¿Qué tal? Un gusto también. Encantada de poder compartir este espacio con ustedes y con todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, en el caso del trabajo remoto y teletrabajo, recalcar lo siguiente, ¿no? En el caso del trabajo remoto, como lo había comentado hace un instante, es una modalidad que ha surgido a través de la pandemia. En el caso del teletrabajo, es una modalidad que ya existía, ¿no? Desde antes de esta pandemia, desde antes de lo ocurrido, se sabía de que habían empleadores que pues coordinaban con sus colaboradores y dependiendo del puesto, si es que el puesto lo permitía, muchas veces permitían que el colaborador vaya a trabajar desde casa y ocurría incluso de que en algunas ocasiones tendría que ir una vez al mes, una vez a la semana para poder dar algún reporte, pero su contrato de trabajo en realidad era trabajar fuera de la oficina, no podía trabajar desde casa o desde donde él quisiera. Es una regla que ya está establecida desde el año 2013, ya desde entonces se puede realizar este tipo de trabajo. Mientras que el trabajo remoto es algo pues que ocurrió de repente por el tema de la pandemia, se dio esta opción de poder trabajar remotamente. Es por ello que el trabajo remoto también tiene ciertos vacíos en su regla, ¿no? Por ejemplo, el tema que comentábamos hace un instante con Miguel Ángel, que es el tema de las horas extras, no se contabilizan, no se pueden, no está el empleador en obligación de poder hacer un pago de horas extras, porque se supone que no debería haber un control, ¿no? Esa es la diferencia en realidad entre el trabajo remoto y el teletrabajo. El teletrabajo ya existía, el trabajo remoto surgió a partir de una pandemia. El teletrabajo va a seguir existiendo, el trabajo remoto existirá durante el tiempo que tenga que existir, durante el tiempo que exista la emergencia. Perfecto, Claro Adelaida. está, recalcando
Ahí, discúlpame, que ahora está No, dale. recalcando ahí que como decía, pues Miguel Ángel, lo más probable es que pues a futuro, en un post-COVID, el futuro laboral, va a tener que haber un cambio porque muchas empresas van a permanecer con algunos puestos de esta manera, a distancia. Es más, hay muchas empresas que se han dado cuenta que les funciona perfecto trabajar a distancia, que no hay necesidad de ir a una oficina todos los días, que no hay necesidad de poder gastar pues ese tiempo en ir hacia el trabajo, de regresar, si podemos hacerlo tranquilamente desde casa con las herramientas que tenemos. Efectivamente, ¿no? Y el teletrabajo, Entonces, pues, y el teletrabajo y el trabajo remoto, pues, ha traído definitivamente nuevos usos y costumbres en el sentido de trabajar distinto, ¿no? De ver la productividad de una manera distinta. Y en ese sentido, evidentemente, pues, las empresas están viendo con gran entusiasmo el poder continuar con esta modalidad, ¿no? Y en ese sentido, justo el domingo que estábamos en el café empresarial, pues, habíamos comentado acerca de una encuesta de Mercer alrededor del teletrabajo, pues indicaba que casi el 85% de personas encuestadas están de acuerdo con mantener o conseguir esta modalidad de trabajo remoto, ¿no? En ese sentido, pues, también causa cierta duda y cierta pregunta alrededor de quién debería, pues, suministrar todos estos implementos, esta infraestructura, para que el trabajador pueda cumplir adecuadamente y efectivamente su trabajo. No estamos hablando, pues, tener buena, por ejemplo, señal de internet, el poder tener un espacio cómodo, ergonómico, donde el trabajador se sienta a gusto dentro de su hogar o donde se ubique, y de esa manera, pues, como tú bien lo indicabas, evidentemente va a traer cierta reducción de costos hacia la empresa, pero quizás se puede trasladar indirecta o directamente pues hacia el trabajador, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar acerca de ello? claro, ¿no? En ese caso, siguiendo un poquito con el tema del trabajo remoto y el teletrabajo, resulta que, por ejemplo, en el caso del trabajo remoto, si bien es cierto, el colaborador puede usar sus herramientas de trabajo, puede usar su propio laptop, puede usar su propio internet, sus propios audífonos o lo que sea que necesite para gestionar, pero en el trabajo remoto el empleador no tiene la obligación de sustentarle esto, no tiene la obligación de decirle, estás gastando internet, bueno, te daré una subvención adicional por esto. Al estar en casa gastas un poco más de luz, entonces te daré un monto adicional por esto. No lo está. Entonces, por ejemplo, en el trabajo remoto también estar del colaborador. Deberías ver por el sistema de seguridad del colaborador. Sin embargo, pues al ser un estado de emergencia, obviamente el empleador prácticamente no vio ello, simplemente lo que ocurrió en su mayoría fue de que, bueno, esto ocurrió de noche a la mañana, entonces coordinamos que a partir de mañana empiezas a trabajar desde casa, y pues con lo único que te vas muchas veces, incluso en algunas ocasiones con nada, con lo único que te vas es con tu laptop y bueno, en casa tendrás pues tu silla ergonómica, si no la tienes la conseguirás, pero no es algo por lo cual normalmente el empleador pues ha tenido que ver. Y bueno, obviamente, opinión personal, yo considero que sí es parte de la obligación del colaborador velar por la seguridad en ese sentido, ¿no? Cosa que también está dentro de la regularización que considero debería darse a futuro, que lo más probable es que sí por ahí se tenga que tocar este tema, pues, ¿no? A nivel legislativo. Mientras que, por ejemplo, en el caso, siguiendo un poquito con el tema, comparándolo con el trabajo remoto, por ejemplo, aquí sí el empleador está en la obligación de poder brindar la herramienta de trabajo, pues, ¿no? Y en caso el colaborador lo brinde, que también lo puede hacer, acá sí el empleador tiene la obligación de poder hacer la compensación correspondiente. Sí, 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 muy buen approach, Adelaida. Yo le voy a compartir un dato interesante de cara sobre todo a una visión al mediano y largo plazo, ¿no? Con vista a lo que había conversado, a lo que les mencioné que era el tema del futuro del trabajo, ¿no? Pensando
también en en este nuevo grupo humano que se está incorporando de manera masiva al mundo laboral. Estamos hablando de la generación de los millennials, ¿no? Son prácticamente un grupo humano con una forma distinta de ver las cosas, un mindset totalmente diferente al mindset de otras generaciones como los baby boomers, por ejemplo. Y lo que se tiene es que el 50% de la fuerza trabajadora para el 2022 será de generación millennial, ¿no? 50% de la fuerza trabajadora para el 2022 será de la generación millennial. ¿Y esto qué implica? Implica pues que las empresas van a tener un poco que alinear todas las políticas y la cultura organizacional inclusive hacia este nuevo grupo humano que se va a incorporar de manera masiva en los próximos años, ¿no? Por ejemplo, también a nivel de ver el clima laboral de las organizaciones, hablando, por ejemplo, de los horarios flexibles, el flex time que se debe incorporar, cómo yo voy a poder brindarle un onboarding totalmente adecuado a mi organización, el tema de las salas de esparcimiento, las comidas saludables, los break time, las actividades dentro del horario de oficina, etcétera. Todos estos temas van a jugar de manera positiva o negativa según cada empresa y también el impacto que se va a tener de cara a este nuevo grupo humano que se va a incorporar de manera masiva, va a marcar una pauta clara entre el ayer y el mañana, ¿no? Entonces, estamos hablando de que estos millennials hoy en día representan un poco más del 35% de la fuerza laboral del mundo, 35% hoy día a nivel de fuerza laboral del mundo, y se tiene estimado que para el 2022 esta cifra se eleve hasta llegar al 50%, ¿no? 50%, y lógicamente a medida que avancemos en la línea de tiempo, este número se va a ir incrementando cada vez más, ¿no? Entonces, ¿esto qué obliga? Primero, una conclusión muy importante acá. La forma en la cual las empresas trabajan va a tener que cambiar de todas maneras, ¿no? Eso va a tener que ser un must. Si hoy en día el COVID-19 y la coyuntura nos ha obligado a rediseñar los procesos de negocio, a rediseñar la manera en la cual los trabajadores que venían trabajando van a tener que hacerlo de manera remota, a rediseñar las políticas internas de la organización, la estrategia a nivel de cultura organizacional, etcétera, con mayor razón aún tenemos que pensar de que esto no es solamente de aquí a diciembre, ¿no? Sino, es más, creo yo de que esta situación particular que se vive hoy en día ya es como un preámbulo de lo que muchas empresas van a adoptar esta coyuntura, todas estas nuevas prácticas que se vienen incorporando para tener una visión más futurista de cara al mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, que es, por ejemplo, acá muy interesante y algo que la empresa, por ejemplo, WeWork, que es una empresa muy conocida en el tema de implementación y arquitectura y diseño de oficinas, considera para este punto importante. Por ejemplo, el tema de cautivar y retener a los millennials no es tarea fácil, ¿no? Ya que esta generación tiene mayor interés y capacidad por emprender, satisfacer sus deseos personales y sobre todo viajar, experimentar e innovar, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, estamos frente a una situación que si bien es cierto, no es del todo agradable para muchas personas por el riesgo que se vive, pero el home office, en cierta medida, siento yo que está mitigando un poco ese impacto y está haciendo como que una transición para la nueva era y la nueva época laboral que se nos va a venir, ¿no? Entonces, por ejemplo, existen pues empresas con visión hacia el trabajo del futuro. Por ejemplo, en la organización en la que yo trabajo ya estamos tocando el tema del trabajo del futuro. No solamente contemplando aspectos de, digamos, de home office o de darle las herramientas al colaborador, darle por ahí bonos, promociones, laptops nuevas, mobiliarios nuevos, escritorios, sillas, sino también contemplando un poco el tema de la legislación, por ejemplo, el tema de las asistencias, ¿no? ¿Cómo tú vas a controlar la asistencia que antes marcabas o de repente hasta hace un par de meses ibas con tu badge, marcabas tu asistencia? Hoy en día, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Cuál va a ser el impacto que se va a tener mientras todavía se tenga la legislación vigente que tenemos? Entonces, las empresas lo que deben hacer hoy en día, y hay muchas que estamos en camino a ello, es buscar la adaptabilidad más rápida, una adaptabilidad que sea sostenible en el tiempo, para poner en marcha pues algunas acciones, beneficios por otro lado, que hagan que esta jornada laboral sea más placentera. Al final, ¿cuál es el objetivo? No es explotar a los trabajadores, no es hacerlos que se sientan de sol a sol y que cumplan con todo lo que tengan que cumplir.
creo yo que hay un objetivo más supremo y esa es la esencia, creo yo, de encontrarle el beneficio a esta jornada laboral y es hacer que los trabajadores sientan que es una jornada más placentera, ¿no? Entonces, creo yo que por ahí me gustaría de repente más adelante tocar un tema, por ejemplo, como trabajo del futuro, un poco ver los trendings que se vienen en estos aspectos. Son temas que llaman mucho la atención y que al mismo tiempo fomentan, por ejemplo, áreas como innovación, procesos, transformación, a poder fomentar creatividad y al mismo tiempo incrementar la productividad. Entonces, creo que por ahí me gustaría también enfocar y ver tu opinión, Adelaide, en este tema. Claro, eh, de hecho sí, pues tienes toda la razón. Estamos en la época de inserción laboral de una siguiente generación y sabemos que es una generación diferente, es una generación que tiene otros objetivos, entonces totalmente de acuerdo con el hecho de ver, de proyectarse a futuro, de proyectarse a largo plazo, ¿no? Es lo que efectivamente muchas empresas ya están haciendo. En realidad esto de la pandemia ha sido bastante fortuito, bastante de un momento a otro. Entonces, en realidad, algunas empresas ya tenían como que esa visión de que vamos a proyectarnos al teletrabajo, vamos a proyectarnos a lo que viene más adelante, pero otras no, sobre todo las pequeñas, ¿no? Si estamos hablando de las grandes empresas, por supuesto que ya incluso estaban en cimientos de esto, pues, ¿no? De ver el trabajo a futuro. Pero si hablamos un poco de pequeñas empresas, incluso de las pymes todavía no. Entonces, estas empresas sí quizá en estos momentos pues están tratando de adaptarse, tratando de poder seguir, tratando de repente de recuperar lo que en algún momento les pudo afectar. Eh, pero sí, efectivamente, regresando un poco al tema de la generación, es una generación que es distinta, que el clima que debemos fomentar también es distinto. Aplica mucho el tema de las horas de trabajo. Considero yo que con la visión que la nueva generación tiene, que de repente es un poco más liberal, que de repente es un poco de, oye, no necesito un horario específico, ¿no? Entonces, el tema de la reducción de horas o el tema de la medición por objetivos, que es lo adecuado, lo correcto, en ese sentido ayudaría muchísimo. Y sabes que también está el punto de que ya son métodos digitales, ¿no? Entonces el tema de que trabaja desde casa o trabaja desde tu computadora no es un problema para ellos, pues. Es más bien lo ideal muchas veces. Sí, sí, sí. Una pregunta un poco más personal, Adelia. ¿Tú eres de las personas que te gusta marcar asistencia o no? Bueno, en realidad yo ya soy de las personas que prefiero trabajar por objetivos, realmente. Considero de que ya estamos en una era en la cual más allá de la hora que ingreses, la hora que salgas, está lo que finalmente puedas aportar a tu organización, lo que finalmente puedas entregar como fruto de tu trabajo, más allá porque realmente si trabajo pues de 8 de la mañana a 6 7 de la noche y entregué un trabajo a medias, a que si trabajé pues de 8 de la mañana a 4 de la tarde y completé realmente lo que tenía que hacer, prefiero hacerlo en base a un objetivo, a que en base a una cuestión de hora. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Quieres marcar? De hecho, en algún momento en mis inicios lo hice, ¿no? Y de ahí creo que cuando ya me tocó estar al frente de equipos, mi equipo tenía que hacerlo. Ya cuando uno pasa a ser personal de confianza, ya dejas de hacerlo, ¿no? Y para ti, y a veces los directores que tenía al frente mío no les importaba si yo iba o no iba a la oficina, ¿no? Justamente ellos también tenían ese mindset de liderar bajo un foco en resultados, ¿no? Más que tenerte ahí sentado digamos, de 9 a 9 o de 9 a 6 o de lo que te toque, yo quiero ver resultados. Y yo soy también de las personas que me gusta liderar así. O sea, yo a mi equipo trato siempre de más que invitarlos a que estén sentados ahí cada uno en sus sitios,
ver el performance al final con los resultados que van consiguiendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay estilos y estilos de liderazgo. Mi estilo va más orientado por el de laissez-faire, ¿no? Es un estilo que más se enfoca en poder ver al final el producto final, el resultado, que más que en enfocarse en tener siempre esa disciplina que también es importante, pero más que todo va por un tema de repente que se gestó inclusive desde la segunda revolución industrial, ¿no? De que los horarios eran importantes para los operarios en fábrica y todo este contexto se lo llevó en algún momento al ámbito de la oficina. Y se ha replicado de tal manera que existen todavía gerentes, directores y algunos líderes que creen de que teniendo a su personal sentado ahí y verlos en realidad están siendo productivos. Hay muchos de ellos que no son productivos. Inclusive hay muchos de ellos que tienen ya un propio estilo de trabajo, prefieren trabajar más de repente desde su casa, en el horario de oficina, o trabajan algunos inclusive también fuera del ambiente de trabajo porque se sienten más cómodos así, pero sin afectar nunca el tema de entregar el entregable final, el resultado final, siempre llegar al target, ¿no? Y creo que para mí eso es muy importante. Hoy en día, y hace bastante tiempo que yo ya no marco, y bueno, cuando lo hice en algún momento, tampoco me gustó, ¿no? En lo personal tampoco me gustaba marcar porque soy más de las personas que pienso en que una persona tiene que ser productiva, digamos, más allá del marcar o no. Tú puedes marcar de 9 a 9 y no eres nada productivo. Entonces, más o menos yo lo veo por ese estilo, ¿no? Por ese lado. Pero, bueno, yendo Exacto. al otro tema, Aleida, ¿qué best practice, qué políticas tú que tienes de repente en tu organización podrías recomendar al resto de empresas, al resto de empresarios que también te escuchan? ¿Hay algo de repente valorado que tienes en tu empresa o algo que te gustaría y que tú ves como un buen camino, un buen lineamiento para implementarlo? Bueno, en ese sentido, en realidad, nosotros como organización, en la empresa en la cual trabajo actualmente, de hecho, inicialmente no estábamos preparados para poder de repente trabajar de manera remota, a pesar de que nuestra actividad lo permite. No estábamos, no teníamos esa visión, no era una posibilidad. Sin embargo, tuvimos que hacerlo porque de un momento para otro, pues vino lo de la pandemia, de un momento para otro nos vimos obligados a ir a trabajar desde casa. Entonces tuvimos que implementar las estrategias de trabajo. Si bien es cierto, sí, pues el tema de lo que estamos tratando de manejar, por ejemplo, es el tema de las marcaciones, sí se ha mantenido con el personal operativo sobre todo. Se ha mantenido el tema de las marcaciones para poder de alguna manera hacer seguimiento, porque obviamente sabemos que hay puestos y puestos, ¿no? Puestos en los cuales de repente sí se puede trabajar netamente en base a objetivos y netamente en base a entregables, puestos en los que no. Entonces sí se sigue manteniendo el tema de las marcaciones, el seguimiento constante del colaborador. Eh, pero algo que también, por ejemplo, en el área administrativa, algo que se ha manejado es lo siguiente, ¿no? Sí sabemos que a veces la carga laboral o las situaciones que se han presentado en el transcurso de este tiempo o del cambio, muchas veces sí, personalmente, ello nos traía como consecuencia que podamos hacer quizá un poco más de tiempo del que corresponde. Entonces, lo que se ha realizado, por ejemplo, es poder organizarnos, ¿no? Si es que de repente hoy te tuviste que quedar pues 1 o 2 horas más porque así la carga lo amerita, entonces sí, estás en la libre albedrío de poder luego compensarlo, ¿no? Obviamente siempre y cuando se cumplen los objetivos, ¿no? Entonces eso con la finalidad de no recaer en el tema de que comentábamos, pues, ¿no? Si el trabajo remoto no implica pago de las extras, entonces simplemente no te las pago, ¿no? Por ejemplo, eso es una estrategia que por ahí hemos implementado. Si bien es cierto, por ahí obviamente van a haber momentos en los cuales vamos a tener que quedarnos un poco más, luego lo vamos a compensar con la finalidad de poder mantener el clima laboral pues intacto, porque
sabemos que el tema de la pandemia, el tema del cambio, también implica mucho, o también tiene que ver o va a verse afectado el clima laboral. Sabemos que de repente antes en una oficina, en un espacio en común, podíamos fomentar ciertas actividades que quizá podían, como consecuencia, mejorar el clima laboral, que ahora son un poco más complicadas de realizar. Entonces la idea es poder ver estrategias que compensen al colaborador de cierta manera, ¿no? Muy bien. Y bueno, ya para ir cerrando esta noche, creo que se pasó súper rápido el tiempo. Tenemos sí varias preguntas sobre la mesa, preguntas inclusive de Chile, por ejemplo. Bueno, la legislación chilena tiene muchas cosas buenas que podríamos adoptar definitivamente, ¿no? En materia sobre todo de jornada laboral. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que se viene de Leida? No sé si nos puedes juntar las primicias. Creo que habíamos hablado en su momento de ver el tema, por ejemplo, de que también no solamente ha habido una adaptabilidad de los colaboradores a estos regímenes y jornadas de trabajo, sino también de todas aquellas personas que buscan, por ejemplo, aplicar y conseguir una vacante. Y estamos hablando de que las entrevistas y ese proceso de recruiting ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces ahí creo yo que también tenías algo importante que contarnos, hacernos una primicia, un anuncio de los próximos eventos que tenemos contigo. Sí, efectivamente, en realidad este cambio pues incluye todo, desde el proceso de entrevista, desde el mismo hecho de postular a una vacante, hasta el hecho de realizar el trabajo en una empresa. Entonces, todos estos cambios para muchos en realidad han sido bastante impactantes, incluso para las personas que quizá están buscando un trabajo, pues, ¿no? Ahora ya no pueden tener una entrevista presencial, ya no pueden ir y conversar con una persona que de repente tienen la finalidad o tienen el objetivo de que los contraten. Ahora todo es de manera virtual, entonces sí han habido muchos cambios en ese sentido. Como te decía, sería interesante poder profundizar un poquito en ese tema, ¿no? Por ejemplo, ahora el contacto con los candidatos ya no es como quizá antes era, pues más que todo por llamada o por correo, que era lo más sencillo, porque luego el candidato iba a las empresas para poder realizar finalmente una entrevista de manera presencial, poder conocerlo, etcétera. Ahora ya no ocurre eso, entonces también los evaluadores, las personas que nos dedicamos a reclutar, a seleccionar personal, vemos desde el inicio de la postulación, ¿no? Desde que enviaste tu CV, desde cómo enviaste tu CV, desde el título que le colocaste a tu CV, si tuviste una falta ortográfica o no, el momento de contactar, de repente cómo contestas el teléfono, de repente me ha ocurrido mucho el tema de que de repente yo llamo a un postulante para una vacante X que ha postulado, valga la redundancia, y contesta y se queda callado. Pasan algunos segundos y le digo, aló, buenas tardes, y sigue callado. Después de varios segundos me responde, sí, buenas tardes, me dice. Entonces le comento, pues no, que le estoy llamando por un puesto al cual ha postulado. Y entonces reacciona y me dice, sí, señorita, disculpe, lo que pasa es que yo no suelo contestar números desconocidos. Entonces, por ahí también va un poco, pues, ¿no? De repente, si estás buscando trabajo, lo más lógico es que te llamen de un número desconocido. Entonces, Claro. todo ello, desde ahí, desde si te contestó o no te contestó la llamada, ya empieza la evaluación, porque nosotros como evaluadores ya no tenemos, digamos, la posibilidad que antes teníamos de sentarnos frente al candidato, de evaluar al candidato de esa manera. Entonces, la manera ahora es pues evaluar el proceso totalmente completo, que ojo, no es que antes no se hacía, sin embargo, un poquito que se toma más en cuenta ahora. Excelente, Adelaida. De hecho, te vamos Entonces, a tener en estos temas más adelante, ya se vendrá la primicia y el anuncio respectivo. Bueno, para ir cerrando esta noche internacional con Adelaida Bendaño de Perú. Adelaida, tus comentarios o reflexiones finales, por favor, para ir cerrando. bueno,
ante todo, Miguel Ángel, nuevamente súper contenta de poder compartir este espacio contigo, con ustedes y con todos los que nos han podido escuchar esta noche. En cuanto a, ya para ir cerrando un poco, un comentario final respecto al tema que hemos tenido. Sí, pues han habido varios cambios que se han venido dando en el transcurso de este tiempo, desde el mes de marzo que empezó todo. Han habido varios cambios en el tema de la jornada laboral, en el tema de los horarios. Han habido muchos que se han tenido que adecuar a un cambio. Sin embargo, como reflexión final, pues la idea es poder rescatar cada punto bueno de todo lo que venía ocurriendo y poder generar estrategias en base a eso. Poder generar estrategias con la finalidad de poder continuar obteniendo resultados en cada una de nuestras labores. En el caso de los que nos encontramos en un puesto de trabajo, generar estrategias en base a las herramientas que tengamos, ¿no? Y efectivamente, como comentábamos hace un rato, sabemos que eso del trabajo remoto, del teletrabajo, por el momento va a seguir, vamos a continuar trabajando de esta manera y efectivamente es muy probable pues que eso sea a futuro, sea un trabajo a futuro y que en adelante van a tener que darse ciertas medidas adicionales que van a digamos que fijar un poco más este tema, ¿no? Que nos van a ayudar a poder a tener un bienestar común, tanto para el colaborador como para el empleador, ¿no? Y justamente con lo que comentabas, ¿no? Las nuevas generaciones, el trabajo a futuro, el trabajo post-COVID, ¿no? Es algo que tenemos que seguir trabajando en cada organización y es algo que también considero lo personal que en cuanto a legislación también hay que ajustar un poquito. Excelente, muchas gracias a Adelaida Bendaño por esta brillante participación hoy día. Palabras finales también, por favor, de Paul Suárez. Paul, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias a Adelaida por estar el día de hoy con nosotros, por habernos compartido pues todos tus conocimientos en materia pues laboral y creo que nos va a ayudar muchísimo a poder tomar decisiones en cuestión pues a cómo se vienen los trendings a futuro y también pues cómo ahora puedo yo sobrellevar el teletrabajo, ¿no? Es un momento complicado para todos nosotros el poder adaptarnos, hay muchos temas colaterales al respecto, pues el tema del estrés laboral también, exceso de trabajo quizás, que quizás más adelante lo podemos conversar también. Así que simplemente quedo agradecido hacia ti, gracias a todos los participantes, a toda la concurrencia, pues, por permitirnos llegar hacia ustedes y desde la Escuela de Negocios Digital solamente nos quedamos agradecidos contigo y en deuda, pues, de poder tenerte en unas próximas sesiones. Gracias, Adelaida. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Esperemos estar próximamente por aquí. Muchas gracias también a la Escuela de Negocio Digital End2End por permitirnos estar al frente de estos eventos, al frente de profesionales reconocidos de lujo, como ha sido el caso de tener hoy en día a Adelaida Bendaño. Y muchas gracias a todos aquellos seguidores, oyentes, quienes nos siguen siempre en el streaming. Tenemos saludos de distintas partes también de Latinoamérica, porque esta es justamente la Escuela de Negocios, no es una familia, es una comunidad latinoamericana que cada día viene creciendo más y más. Gracias, muy buenas noches con todos, mil gracias a Adelaida. Existe ahí un compromiso pendiente también con la Escuela de Negocios, ya pronto lo anunciaremos. Y invitarlos pues el día sábado, tenemos una nueva ponencia, como les había indicado. Va a estar nuestro amigo Richard Rodríguez. Richard Rodríguez es un experto en temas de Scrum, de agilismo, metodologías ágiles. Nos va a hablar un poquito de esta metodología y cómo ha evolucionado y cuál es el impacto que se tiene hoy en día en el ecosistema empresarial a nivel latinoamericano. Bueno, sin nada más, me despido cordialmente, Miguel Ángel Bringas, en nombre de End2End, hasta otra oportunidad. Muchas gracias con todos. Muy buenas noches.